Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado porque hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a medio mundo hablando. Si han leído bien el título. Vamos a revelar el secreto detrás del romance pasional de Mert y Afra. Prepárense porque esto se pone bueno. Sé que ustedes, mi comunidad, siempre están al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y estoy seguro de que han oído los rumores, las especulaciones, las miradas que se lanzan, las coincidencias, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad entre Mert y Afra. Y hoy vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para traerles la verdad, o al menos, lo más cercano a ella. Así que si son fanáticos de las parejas que roban suspiros, de los amores que parecen sacados de una película, y de descubrir los entresijos de la vida de sus celebridades favoritas, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante romance, no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones. Vamos a darle caña. Así que ¿por dónde empezamos con Mert y Afra? Bueno, para aquellos que quizás no los conozcan tan a fondo, Mert es un actor turco con un carisma arrollador, conocido por sus papeles intensos y su mirada que derrite corazones. Y Afra por su parte es una actriz emergente que ha cautivado a todos con su talento, su belleza natural y esa chispa que desprende en cada personaje que interpreta. Juntos forman una dupla que francamente es imposible de ignorar. Hemos sido testigos de su interacción en eventos públicos, en alfombras rojas, incluso en entrevistas, y siempre ha habido algo, una química palpable, ¿verdad? Esa forma en que sus ojos se encuentran, las sonrisas cómplices, los pequeños gestos que para nosotros, los observadores ávidos, gritan algo más está pasando aquí. Y no me refiero a que simplemente sean buenos amigos o colegas profesionales. No. Hablamos de ese tipo de conexión que te hace pensar que hay un fuego, una pasión, una historia que apenas está empezando a escribirse. Recuerdo una vez, en una premiación, la cámara los captó hablando y riendo. La forma en que Mert la miraba, era una mezcla de admiración y algo más profundo, algo tierno. Y Afra, con esa dulzura que la caracteriza, respondía con una sonrisa que iluminaba su rostro. Fueron solo segundos, pero para los que vivimos de esto, fueron segundos de oro, confirmando nuestras sospechas. Y no solo en eventos. Hemos visto cómo se siguen en redes sociales, cómo comentan las fotos del otro de forma sugerente, por decirlo de alguna manera. No son comentarios genéricos de buena foto, sino que parecen tener un significado más íntimo. A veces un simple me gusta de Mert en una foto de Afra puede desatar un tsunami de especulaciones, y con razón. Porque cuando dos personas que están en el ojo público muestran este tipo de interacción, la gente se da cuenta, y la curiosidad se dispara. Lo que hace que este posible romance sea tan intrigante es que hasta ahora, ambos han sido bastante discretos. No hay declaraciones oficiales, no hay fotos juntos confirmando nada, y eso precisamente alimenta el misterio. ¿Es que están esperando el momento perfecto para anunciarlo? ¿O están disfrutando de esta fase de algo está pasando sin ponerle etiquetas? Sea cual sea la razón, la expectación es máxima. Hemos investigado un poco, Hemos revisado entrevistas pasadas de ambos, buscando pistas, tratando de encontrar cualquier declaración que pudiera haber pasado desapercibida. Y aunque no hay nada concreto, sí hemos notado un patrón. Ambos han hablado de la importancia de la conexión, de la admiración mutua por el trabajo del otro. Mert ha elogiado la profesionalidad y el talento de Afra en más de una ocasión, y Afra ha dicho que admira la dedicación y la pasión de Mert en su carrera. Estas son palabras bonitas, sí, pero cuando se dicen con la intensidad con la que ellos lo hacen, se convierten en indicios. Pensemos en la intensidad de sus personajes. Mert a menudo interpreta papeles con mucha carga emocional, y Afra también tiene esa capacidad de transmitir sentimientos profundos. ¿Será que esa conexión que vemos en pantalla se ha trasladado a la vida real? A veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina, especialmente cuando trabajas codo a codo con alguien que te inspira y te complementa. Y seamos honestos, hacen una pareja espectacular. Ambos son jóvenes, talentosos, exitosos y visualmente son una combinación perfecta. Imaginen las fotos que darían, las entrevistas que concederían juntos, sería una locura mediática. Y creo que en el fondo el público disfruta de ver a sus ídolos felices y enamorados.
Hemos visto cómo muchos de sus colegas y amigos cercanos parecen sonreír cuando se les pregunta por ellos. Hay miradas de complicidad y un ya lo verán que te deja pensando. Esto para nosotros es una confirmación casi oficial de que sí, señores, hay algo más que amistad. Ahora, ¿cuál es el secreto de su romance pasional? Bueno, quizás el secreto no sea tanto algo que ocultan, sino la forma en que lo viven. Puede que estén construyendo algo sólido, algo basado en el respeto, la admiración y una conexión genuina. Quizás no quieren apresurarse, no quieren que la presión mediática ahogue lo que están sintiendo. Y en ese sentido, hacen bien. Hemos visto casos en los que las relaciones de celebridades se queman demasiado rápido por la intensidad de la exposición. El secreto de Mert y Afra podría ser precisamente ese, vivir su amor a su propio ritmo, lejos de los focos, permitiendo que florezca de forma natural. Esa pasión a la que hace referencia el título quizás no es solo la chispa inicial, sino la profundidad de los sentimientos que van construyendo. Además, ambos son personas que se dedican a contar historias a través de su arte. Probablemente entiendan la importancia de la narrativa, de crear un camino. Y quizás su historia de amor es una que quieren escribir con calma, sin guión preestablecido, dejando que los momentos fluyan. Hemos analizado sus últimas apariciones públicas juntos. Esa vez en la gala benéfica, donde estuvieron sentados uno al lado del otro. No se agarraron de la mano ni se dieron besos apasionados frente a todos, pero sus miradas eran de esas que dicen, aquí estoy yo contigo. Y Afra, que suele ser un poco más reservada, se mostró más relajada y sonriente de lo habitual cuando Mert estaba cerca. Y no olvidemos que han trabajado juntos en proyectos. En esos entornos la cercanía, la complicidad y la comprensión mutua se desarrollan de forma natural. Es fácil que una amistad o una camaradería se transforme en algo más cuando se pasan tantas horas juntos, compartiendo experiencias y emociones. Entonces, ¿cuál es el gran secreto revelado? Si tuviera que resumirlo en una frase, diría que el secreto de su romance pasional es que aunque mantengan una discreción admirable, la intensidad de su conexión, la admiración mutua y esa química innegable hablan por sí solas. No necesitan gritarlo a los cuatro vientos porque lo viven y lo sienten de una manera profunda y genuina. Su pasión no es solo una llamarada, sino un fuego que se alimenta de la admiración y el respeto. Y nosotros como espectadores tenemos el privilegio de presenciar cómo esa llama crece. En definitiva, lo que hemos visto es una evolución constante. Desde compañeros de trabajo a amigos cercanos, y ahora, con una conexión que se siente mucho más profunda. La forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, los elogios sinceros que se dedican, y esa mirada que, como ya dije, lo dice todo. Es una historia de amor que se está cocinando a fuego lento, pero con una intensidad que no se puede ocultar por mucho tiempo. Y para concluir, mis queridos seguidores, podemos decir que si bien no tenemos una confirmación oficial con un comunicado de prensa, la evidencia de un romance pasional entre Mert y Afra es abrumadora. Hemos analizado sus interacciones, sus miradas, sus palabras, y todo apunta a que hay algo especial entre ellos. El secreto, si es que existe, radica en la autenticidad de sus sentimientos y en la forma en que están construyendo su relación lejos del escrutinio constante, permitiendo que la pasión florezca de manera natural y sincera. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta pequeña investigación y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y desentrañar juntos los misterios del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan convencidos como yo de que hay un romance entre Mert y Afra? ¿Tienen alguna otra pista o teoría que quieran compartir? Dejen todos sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos trayendo más contenido como este, no olviden darle un asterisco gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que todos estemos al tanto de esta emocionante historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.